General del PRD. Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Beatriz, ahora que no irán en alianza, ¿cuál es el as bajo la manga después de los números abrumadores que acabamos de ver del PRI, que le han dado el triunfo no solo en las últimas 4 elecciones, sino por los últimos 90 años? No ha habido alternancia en el Estado de México. Bueno, comentarles a todos quienes nos escuchan, Karen, María, que uno de los reductos antidemocráticos que hay en este país es justamente el Estado de México. Faltan 5 estados en donde no ha habido alternancia desde hace más de 80 años, 85 tiene el Estado de México, donde solamente ha gobernado el PRI, con las consecuencias que eso tiene. En los últimos años han aumentado los niveles de corrupción en el Estado de México, de asesinatos de mujeres, de violencia, y desde luego que hay muchos pendientes que avanzar. Pero también no hay que perder de vista que es la cuna de la élite política gobernante a nivel federal. Bueno, y eso tiene sus implicaciones. Han hecho todo lo posible desde hace muchos años porque no se construyan alianzas en el Estado de México, porque como bien lo figuran los números, las alianzas electorales son uno de los mecanismos más eficaces para justamente que se dé esa alternancia. Desafortunadamente por todas esas razones que tú mencionas, pero también por el peso específico del Estado de México, ¿no? Se dice que si pierde el PRI y el Estado de México, ya casi está dado por muerto, pero se le mueve una patita. Yo soy de las que creo que nunca hay que dar al PRI por muerto, y siento que ustedes lo dejan vivir. Pudieron haberlo rematado, y al no concretar la alianza con el PAN, pues se le mueve una patita al PRI todavía. Beatriz, esta era la alianza que había que concretar. Esta era. Coincido contigo totalmente. Nosotros hemos venido, una parte del PRD, empujando que se diera esa alianza fuertemente. Desafortunadamente las circunstancias, todo esto que digo que hay atrás del Estado de México, que implica una intromisión del gobierno federal, estatal, en los propios partidos políticos. Pero se entrometió el gobierno federal entre el PAN y el PRD. Desde luego, con todas sus letras, a través de mecanismos de coacción en el Estado de México. Eso ha existido siempre, no es algo nuevo, que no permite que los actores políticos, que los partidos políticos se desarrollen de la mejor manera en los actores locales. Si coaccionaron a alguien dentro de los partidos, en el PRD, supongo que alguien irá para afuera digamos que en todos los partidos políticos en el Estado de México es un tema permanente, constante, las amenazas de todo tipo. Pero más allá de eso, me parece que a pesar de todos los obstáculos, el Estado de México puede ser rescatado si se trabaja intensamente. O sea, no está perdida construir todavía, está perdido legalmente, pero no está perdido todavía trabajar en conjunto en pocos meses para lograr poder hacer alguna alianza de facto en el Estado de México. Me parece que tendríamos que apostarle también a eso, llegado el momento, a que quien esté mejor posicionado de los partidos políticos podamos cerrar filas al respecto. Sea quien sea el candidato. Sea quien sea, es algo que ha pasado en otros estados en algún momento, y que pudiésemos generar una estrategia que vaya hacia allá. Beatriz, ya lo dice María, este era el momento idóneo para capitalizar el voto de castigo. El PRI está con unos índices de rechazo altísimos con el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué necesitan los mexiquenses? ¿Qué entienden ustedes que necesitan los mexiquenses, si creen que pueden hacer algo todavía para recuperar el Estado de México? Claro que sí se puede hacer muchas cosas. Nosotros vamos a entrar en una alianza de izquierda con el PT. Pero no les alcanza, Beatriz, el PT... Depende de la decisión de las y los mexiquenses. No hay que perder de vista que el año pasado todas las encuestas fallaron, y había estados en las que nadie pensaba que iba a ser posible una alternancia, y se dio porque la ciudadanía salió y votó de manera diferente. Pero el Estado de México es un estado complicadísimo y priista de facto hace muchísimos años. Como el Estado de Veracruz, pudiésemos poner de ejemplo, un estado muy grande, ¿no? También con ciertas características. Es decir, la alternancia, además de por las cuestiones de alianzas, también se puede dar cuando hay la voluntad de la gente de salir y votar. Nosotros a eso le vamos a apostar, a tener un proceso interno sólido, transparente, en el que se puede elegir el mejor candidato. Se han inscrito 5 candidatos en el proceso del PRD. Está llamada una elección en urnas, lo cual nos permitirá tener un proceso
en el que tendremos a nuestra militancia moviéndose por todo el Estado de México. El PRD en la última elección tuvimos 20%, quiere decir que es un partido sólido en ese estado y por tanto pues vamos a apostar en nuestro resto a construir una candidatura que le sea atractiva a la población mexiquense. Y si no, aquí va a ser muy importante quién polariza. Y si no, ¿quién polariza la eventualmente elección? ese candidato salido de una elección interna renunciaría a su candidatura para darle paso al, digamos, posiblemente el candidato o la candidata del PAN que tenga mayoría. En ese momento nosotros vamos a ver quién polariza, quién está captando los votos de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, me parece que todavía hay ruta que explorar, que no está cerrada la posibilidad de que se dé una transición en el Estado de México, que va a depender mucho del desempeño de los candidatos, de cómo seamos capaces de que el descontento que hay en el Estado de México y en todo el país, pues se transforme realmente en la voluntad de la gente de salir a votar y dar ese gran paso para que se dé la transición democrática en el Estado de México. Igual le allanan el camino a la candidata de Morena. Pues yo confío en que quien sea nuestro candidato tendrá las posibilidades de encabezar cualquier posible alianza de facto en su momento. Beatriz, Gracias, muchas Beatriz. gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa.